Bueno, yo en primer lugar daros la enhorabuena porque hablo por mí, pero siempre conseguís que salgamos de aquí para ir a cambiar la nevera y para comprarnos ropa para salir a correr, porque lográis que intentemos cambiar de actitud sin todos los antecedentes y sin todas las comorbilidades asociadas. No sé si tenéis alguna pregunta el público. Pues vale, empezamos por el público. Yo tengo una pregunta para Marco, desde mi más absoluto desconocimiento, porque hace años que yo no veo pacientes con VIH. Cuando, por ejemplo, este paciente que ya está con una carga viral negativa, con unos buenos niveles de CD4, entiendo que con un tratamiento crónico, cuando se plantea cambiar ese tratamiento, ¿repetís lo del panel de las resistencias y demás, o eso no se hace y os vale con el primero que teníais? No, en este caso, el test de resistencia, es a lo que te refieres, no se puede hacer porque la carga está suprimida. Entonces tú sacas una muestra y no amplifica, por lo tanto es negativa la carga viral. El cambio del tratamiento antirretroviral ahí en ese caso no será para mejorar el control del VIH, porque ya lo has alcanzado y como les dije, ya se alcanzó el primer punto que es fundamental. El cambio del tratamiento antirretroviral ahí es para escoger un tratamiento que mantenga esa supresión, pero que a la vez sea más beneficioso a nivel cardiovascular. Porque sí que es verdad que hay tratamientos, hay fármacos antirretrovirales que empeoran el control metabólico, que aumentan los lípidos, que aumentan el peso y empeoran en general todo lo que es el riesgo cardiovascular. La otra pregunta no recuerdo. Ahora. La otra pregunta es para la doctora Roig. Una vez un paciente que tengas que clasifiques en un riesgo y que con factores dietéticos que generalmente se pasan desapercibidos, pero ejercicio, dieta, que lo cumpla bien y sobre todo dejando de fumar, una vez ese paciente puede reclasificar el riesgo cardiovascular, o es como los estadios de VIH, una vez llegas al máximo, de ahí no bajas. De ahí no bajas. De ahí, es un paciente de muy alto riesgo vascular, bien controlado, pero de ahí no bajas. ¿Ahora? Sí. Mi pregunta es para la doctora Roig también. Onofre en este caso ya llevaba una estatina, pero en los pacientes que de entrada no llevan tratamiento hipolipemiante, en los VIH me refiero, como estuvimos comentando en una sesión, empezaríamos directamente, si tuviese unos valores como Onofre, ya con la combinación, empezaríamos progresivamente. A ver, lo que dicen las guías clínicas es que empieces con un fármaco y que a las 8 semanas hagas un control y si no estás en objetivos pongas un segundo fármaco. Generalmente la gente que vemos a pacientes de muy alto riesgo vascular, si es un paciente de alto o muy alto riesgo y estamos lejos del objetivo y sabemos que con un fármaco no lo vamos a conseguir, empezamos directamente con biterapia, porque nos ahorramos el citarlo a las 8 semanas porque el fármaco da lo que da y por lo tanto no íbamos a llegar a objetivos. A veces con biterapia también sabemos que no vamos a llegar, pero bueno, empezar con una triple terapia ya me parece demasiado, pero empezar con biterapia es una cosa bastante frecuente en paciente de alto o muy alto riesgo que está muy lejos del objetivo a alcanzar. ¿Perdón? Sí. ¿Alguien más? Bueno, le lanzo yo una pregunta a la doctora Roig. Cambiando, vamos a hablar de la diabetes. Si este paciente no le hubiera mejorado la glicada con el tratamiento que llevaba, que recordemos que era la metformina y el GLP-1, ¿cuál sería el siguiente paso? Y ese GLP-2. Eso. Y para Marco, todavía no hay muchos estudios, pero lo que preguntan ahora todos los días los pacientes es el tema del tratamiento inyectable. En principio, el tratamiento inyectable, para los que no lo sepan, lleva un inhibidor de integrasa y rilpivirina. ¿Qué crees que va a pasar con esos pacientes? ¿Mejorarán el riesgo cardiovascular? ¿Será...? A ver, el estudio del cabotegravir y rilpivirina, que son los inyectables, es una biterapia que no lleva análogos, ¿vale? Entonces, ya partiendo de ahí, sobre el papel, teóricamente, va a ser una combinación que va a ser bastante buena a nivel cardiovascular. ¿Vale? No lleva TAF, no lleva TDF, no lleva el abacavir, no lleva ningún IP, entonces tampoco va a haber una elevación de los lípidos en ese sentido. Todavía
queda tiempo para saber un poco, cuando salga ya los estudios a varias semanas, si realmente también esto se ve reflejado en una disminución del riesgo, pero sabemos que la rilpivirina es uno de los mejores fármacos a nivel metabólico, ¿vale? Porque disminuye la resistencia a la insulina, previene el desarrollo de estatopatitis y es bastante neutro con los lípidos. Y lo único que nos falta por saber es el efecto del cabotegravir en esa terapia, que eso es lo que todavía está pendiente de verse, ¿no? Pero, como te digo, sobre el papel parece que va a ser una terapia que a nivel metabólico podría ser muy buena, muy beneficiosa. ¿Alguna pregunta más? Por ahí, al fondo. Voy. Seguro. Nada, simplemente quería preguntar, antes de cambiar el tratamiento antirretroviral, si se dio, ya que estaba bien controlado el paciente, también desconocemos su historia infecciosa, solo hemos puesto el apunte y su etiqueta de VIH, si era eficiente el tratamiento y las pautas que habían dado en la consulta de riesgo vascular, si con eso a lo mejor te hubieras dejado al paciente con el mismo tratamiento, no con la tripla, porque entiendo que tiene otros efectos adversos, pero igual con el Genvoya. A ver, a nivel del VIH estaba bien controlado, estaba con la carga viral suprimida y no recuerdo el recuento de CD4, pero estaba por encima de 600. O sea, se envió a la consulta de riesgo cardiovascular porque, digamos, el control metabólico se estaba sobrepasando. Cada vez estaba con más peso, empeoramiento de la diabetes y mal control de los lípidos. En ese sentido, antes de cambiar el tratamiento antirretroviral, pasó por la consulta de riesgo cardiovascular. Pero lo cogimos en sesión porque a ese paciente sí que se le cambió el tratamiento antirretroviral para quitarle el TAF, básicamente. Hubo que finalmente sí, cambiar el tratamiento a pesar de la mejora que se había obtenido ya de los cambios de la consulta de riesgo vascular. Porque se puede optimizar aún más, exacto. Porque a nivel del tratamiento antirretroviral podemos optimizar aún más ese efecto que tiene sobre el control metabólico. Sí, mi pregunta era más bien si en estos casos que derivas a otra unidad, si esperas a ver la respuesta de los cambios que se hacen en la otra unidad respecto a los tratamientos que se inician o directamente se cambia todo a la vez. Esa era mi pregunta, básicamente. Eso ya depende un poco de qué tan bien o mal controlado pueda estar el paciente y qué tanto tiempo puede esperar a ver resultados, ¿sabes? Yo creo que en ese paciente, como te digo, la secuencia fue esa, ya llevaba Genvoya cuando pasó a la unidad de riesgo vascular y después se le cambió el tratamiento. Si hubiera estado en mi consulta, probablemente antes de mandarlo a la consulta de riesgo vascular yo le hubiera cambiado el Genvoya. Porque sabemos, y eso está reflejado en los estudios, que el TAF tiene un efecto sobre el peso. Y que además en el tiempo no mejora, sino que empeora. Entonces, probablemente una terapia que no lleve TAF sería lo más óptimo en este paciente concreto, que ya está controlado del VIH. Y para encontrar otra terapia que lo mantenga igual de controlado, pero sin ese efecto. ¿Una pregunta? Por esta zona, ahora que estoy aquí. Pues si no hay más preguntas, damos por finalizada la charla, ¿os parece?